estás? ¿Cómo andás? Hola, ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal a todos? Hola. bien, muy bien. Bueno, hoy les voy, bueno, Bueno. espérenme que si hay alguno más, vamos a admitir para que después no se quejen. Ahí está. Bueno, Buenas tardes, profesora de acá de Posadas. hola Fabiana, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, 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 gracias. ¿Estás avanzando en la cursada? Sí, ya me queda pendiente un trabajo y ya los libros ya leí la mitad, así Ah, que bueno, muy estoy bien. ahí. Muy bien. Bueno, excelente. Bueno, ¿hay alguien de Chaco hoy? ¿No? Ah, bueno. A Chaco vamos a ir que el mes que viene, no este mes, por eso quería avisarles. Bueno, muy bien. Rick, vamos a iniciar, si les parece. ¿Están viendo ese PowerPoint que puse yo para compartir? Sí, Sí, se ve. buenísimo, buenísimo. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí reservado, que es al final, que les quiero explicar cómo utilizar esto para el tema que vamos a hablar hoy, que es un tema que me parece que es un tema que pocas veces lo hablamos así como lo vamos a enfocar hoy dentro de las formaciones y tiene que ver con ser un poco más realistas. O sea, ¿cómo podemos ayudar a la gente a ser más realista cuando enfrentan los conflictos, cuando enfrentan los problemas? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos sin decirles que no están siendo realistas? Porque tanto los mediadores como los coaches no le podemos decir a la gente lo que tiene o no tiene que hacer, o no somos consultores, no somos asesores, pero sí somos profesionales que van a estimular la reflexión de la gente, o sea, que la gente piense por sí misma, ¿no es cierto? Ese sería el objetivo. Entonces, hay un tema, porque digamos, el webinar está planteado como ¿qué es mejor, digamos, qué hacer frente a un conflicto? ¿Enfrentar, o sea, confrontar para ganar, o es mejor, más conveniente negociar para llegar a un acuerdo? Bueno, esto justamente está relacionado con esta pregunta con la cual yo inicié. O sea, ¿cómo podemos ayudar a ser más realistas a la gente? ¿Cómo podemos hacer para que la gente piense los problemas, los conflictos de una manera más productiva antes de decidir dar respuesta a esta pregunta? ¿No es cierto? Entonces, vamos a ir por partes. El primer paso es, digamos, desapasionarnos, predisponernos a evaluar, pero con la mente racional, es decir, hacer un análisis del conflicto. Esto que yo les digo análisis de conflicto, en teoría de conflicto tiene un nombre específico, que es hacer un presupuesto del conflicto, o sea, el presupuesto del conflicto. Y ustedes se pueden preguntar, porque la palabra presupuesto nos lleva seguramente a remitirnos a la economía, ¿no es cierto? Porque en la economía, cuando ustedes quieren comprar algo, o como llevan las cuentas en su casa o en su oficina o en el trabajo, donde sea, cuando van no sé, quieren, no sé, comprarse una computadora, y bueno, ¿y qué van a evaluar? El presupuesto, ¿sí o no? O sea, todos hacemos presupuestos. Lo que no estamos muy acostumbrados es hablar del presupuesto de un conflicto. Y para enfrentar un conflicto también hay que hacer un presupuesto. Y esto es algo muy, muy útil, que hoy nos vamos a llevar de este webinar un par de herramientas para ayudar a la gente a hacer un presupuesto de un conflicto antes de decidir si compra el conflicto. O sea, ¿compro este conflicto o no compro este conflicto? Todo depende de mi presupuesto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es un presupuesto? En economía, como les decía, el presupuesto es un cálculo, es la planificación y es una formulación anticipada de los gastos e ingresos, ¿no es cierto?, de una determinada actividad económica. Ahora, en lo que estamos hablando nosotros en teoría del conflicto es un plan de acción
que está dirigido a cumplir con un objetivo, que por supuesto lo podemos también expresar en términos financieros, porque a veces los objetivos dentro de la resolución de un conflicto tienen que ver con las finanzas, ¿no es cierto? Y se tienen que cumplir en un determinado tiempo, como cualquier presupuesto. O sea, un presupuesto que no tiene un tiempo, no es un presupuesto, porque digamos, yo en este ejercicio, no sé, en este mes, me quiero comprar una computadora nueva. Bueno, está dentro del mes, no es que voy a planificar algo para para un tiempo, para nada. O sea, cuando planifico, uno de los elementos de la planificación fundamentales es el tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, de manera muy simple, de manera sencilla, sería como algo parecido a hacer dos columnas y de un lado podríamos enumerar las probables pérdidas y del otro lado los posibles beneficios. Después sumar cada columna y ver si los beneficios superan a las pérdidas, ¿no? Ahora, por supuesto que este es un cálculo básico, les estoy dando un ejemplo muy sencillo, pero obviamente que no alcanza con eso. También hay que hacer otros cálculos, por ejemplo, los cálculos de gastos a corto plazo versus los beneficios a largo plazo. Pero bueno, en síntesis, lo que les puedo decir es así. Miren, el presupuesto de un conflicto involucra tres ítems, de los cuales en este webinar, por una cuestión de tiempo y porque para hacerlo completo lo que planifiqué es hoy hablar del cálculo de riesgos, cómo se hace el cálculo de riesgos. En la próxima vamos a hablar del cálculo de los factores de poder. Y en la tercera vamos a hablar del cálculo de capacidades, porque esos son los tres ítems que involucra el presupuesto de un conflicto. Cálculo de riesgos, cálculo de factores de poder y cálculo de capacidades. Bueno, ahora, ¿qué pasa? La gente, frente a un conflicto, lamentablemente, ¿qué nos damos cuenta nosotros? ¿Qué nos damos cuenta tanto los coaches como los mediadores? ¿Qué nos damos cuenta? Que no hacen ninguno de estos cálculos. O sea, antes de intervenir, no hacen ninguno de estos cálculos. Si les pregunto por qué, pueden decir, bueno, porque no saben, por desconocimiento. Sí, puede ser que no sepan que antes de intentar resolver nada, uno tiene que hacer un presupuesto del conflicto y diferentes cálculos para saber dónde está parado. Pero a veces sí lo saben, aunque sea de manera intuitiva. Pero vamos a darle una respuesta más, digamos, más contundente a esta pregunta que yo estoy planteando. ¿Por qué la gente no hace estos cálculos antes de decidirse a resolver algo? Y para eso nos tenemos que remitir a la definición de conflicto. Tanto los coaches como los mediadores tienen en algún lugar, no me acuerdo exactamente en qué módulo, pero sí, hablamos de conflicto, hablamos de teoría de conflicto y hablamos de una definición, que la definición que nosotros tomamos no es la única definición que hay de conflicto, pero es la definición de Pruitt y Rubin, que es una definición que tiene una orientación más bien psicológica. ¿Por qué? Porque de acuerdo con estos autores, ¿qué es conflicto? Es la lucha manifiesta de voluntades entre dos o más personas interdependientes. Estas personas perciben que sus objetivos se contraponen, que los recursos que tienen no les alcanzan, son escasos, y que el otro es justamente quien se lo está impidiendo. O sea, el otro es el obstáculo que le impide lograr su meta, lograr su objetivo, lograr lo que quiere, ¿no es cierto? Entonces, como vemos en esta definición, la percepción es la palabra clave. Percepción es un término que alude, digamos, tiene una connotación netamente subjetiva. ¿Por qué? Porque a partir de las percepciones es que interpretamos, o sea, y ya sabemos, porque también todos, tanto los mediadores como los coaches, vemos inteligencia emocional, que ¿qué es lo que despierta las emociones? Lo que despierta las emociones son las interpretaciones. Entonces, todo conflicto
Acuérdense que estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué la gente no hace cálculo de riesgos? O sea, ¿por qué no hace un presupuesto del conflicto antes de intervenir? Bueno, analizando la propia definición, nos damos cuenta que la percepción es un elemento clave, y dentro de la percepción tenemos la interpretación. Entonces, todo conflicto se da siempre, tiene siempre 3 niveles: el de la tarea, el de la relación y el de las emociones. Cualquier conflicto afecta la parte racional. ¿Por qué? Porque, digamos, como que obnubila la razón. O sea, la parte racional queda como que uno no ve las cosas claras, no vemos, es como si tuviéramos una cortina de humo delante. O sea, pero eso le pasa a todos, le pasa a ustedes, me pasa a mí y le pasa a cualquiera. ¿Por qué? Porque eso es lo que despierta el conflicto. Siempre afecta a 3 niveles. Eso tienen que tenerlo en cuenta, porque hay gente que se presenta muy racional, sin embargo, también está afectada en su parte emotiva, porque eso es el efecto que tiene el conflicto. Entonces, aun cuando las personas se muestren, entre comillas, razonables, y supónganse que acepten los desacuerdos, si esto no se trabaja bien, de otra manera que hoy vamos a aprender, los desacuerdos van a dejar heridas, porque las diferencias pueden abrir heridas emocionales. Y no solamente eso, desgastar también los vínculos, lastimar emocionalmente a las personas. Y los adversarios o las partes que están queriendo resolver algo, que quieren llegar a, no sé, a obtener algo, bueno, quedan resentidos, ¿no es cierto? Entonces, para que esto no pase, para que todo esto no pase, las soluciones a las que lleguen las personas en medio del conflicto van a tener que agregar valor a ambas partes, ¿no? El famoso win-win, van a tener que darle valor a las dos partes, no solamente a uno. Entonces, para mantener los vínculos es necesario, por supuesto, que las interacciones sean respetuosas, sean empáticas, es decir, que las partes mantengan durante todo el proceso una buena predisposición, ¿no es cierto? O sea, resumiendo, que se comporten con inteligencia emocional. Pero justamente eso es lo que falta. O sea, justamente eso es lo que falta. Entonces, todo esto que les acabo de explicar explica por qué frente a un conflicto nos dejamos guiar por la alta emocionalidad que nos despierta en lugar de analizarlo con la cabeza fría. Porque en realidad no tendríamos que dejarnos guiar por lo que nos dicta la emoción, sino analizarlo, hacer este presupuesto, este análisis de riesgo antes de decir nada, antes de decir, lo voy a matar, le voy a hacer juicio, le voy a pasar por encima, no, porque yo tengo razón, no, porque el otro es un desgraciado, no, porque yo, imagínate, todos estos me dan la razón, entonces, claro, yo soy la víctima. Antes de guiar, todo eso es la emoción. Todo eso no son decisiones racionales. Entonces, encima de todo, la gente va por ahí a un abogado y dice, sí, tenés razón. Bueno, yo soy abogada, no estoy hablando en contra mía, pero lo que quiero decir es que, bueno, ¿qué va a decir el abogado? Que tenés razón, que tenemos que matar al otro, ¿sí? Bueno, pero eso no es lo más efectivo, ¿eh? Eso no es lo más efectivo. Entonces, pero sí explica, no para flagelarnos, sino para entender por qué actuamos así y no de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, esta mecánica, esta manera, lo que hace es que nos atrincheremos en las famosas posiciones. Y estas posiciones, ¿qué hacen? Nos llevan a olvidarnos de nuestros verdaderos intereses. A veces, en el afán de resolver, no solamente nos olvidamos de nuestros intereses, sino que hay otras personas que por ahí asumen un papel medio de Quijote, ¿no es cierto? O sea, luchar contra los molinos de viento, en esa cosa de, bueno, yo voy a, no sé, como Pinky Cerebro, como el dibujito, voy a salvar el mundo, iré contra todo. Bueno, o sea, cosas que uno dice, lo miras de afuera y decís, pero esto es una locura, ¿para qué se mete a hacer eso si eso no lo lleva a ningún lado? Pero una dice, no, yo tengo razón y lucharé por la justicia. Ya saben que desde mi punto de vista la justicia no existe, así que justicia, no hay justicia. En este mundo la justicia no existe. Olvídense.
Y todo lo que hacemos nosotros, tanto coach como mediadores, no tiene nada que ver con la justicia, tiene que ver con la legitimidad y con lograr lo que uno dice que quiere lograr, es decir, con la efectividad, no con la justicia. Si quieren justicia, bueno, no sé, vayan a buscarla a otro lado, porque acá no la vamos a encontrar. Bueno, esto quizás desmoraliza a muchos, pero es un poco gracioso la manera en que se los estoy diciendo, pero también como para desmistificar un poco esto de que los problemas, los conflictos se resuelven aplicando justicia. No se resuelven aplicando justicia, se resuelven... La justicia es una manera de resolver, pero no es la manera que va a dejar más conforme a la gente, cosa que la gente no sabe, cree que la justicia sí les va a dejar, los va a dejar conforme. Y no los va a dejar conforme, porque se guía por otros parámetros, que son la ley, no son lo que vos querés, no es lo que tu interés, no es lo que vos necesitas, es lo que dice la ley. Por lo que dice la ley, a vos no te beneficia para nada, no te sirve, o directamente no te importa. Pero bueno, en fin, ese es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Al actuar, digamos, como nos dicta la emoción, damos rienda suelta a la emoción, que nos olvidamos de analizar la situación. Entonces actuamos, como estamos diciendo, de maneras que son muy poco racionales, ¿no es cierto? Y a veces, como les dije, perseguimos causas perdidas, nos volvemos Quijotes queriendo, no sé, destruir a gigantes que son inventados, que son molinos, nosotros pensamos que son los gigantes, o quizás también como Pirro. ¿Se acuerdan del famoso Pirro? Las guerras pírricas. ¿A qué alude esto de la guerra pírrica? Que es ganar, pero sin tener en cuenta todo el esfuerzo y el sacrificio que pusimos para ganar, que no compensa todas las pérdidas. O sea, sí, ganamos, pero ganamos a costa de perder todo. Entonces, ¿para qué nos sirvió ganar? ¿Vos querés ganar? ¿Ganar qué cosa? Entonces, los mediadores frente a esto, ya sabemos que es lo más común, ¿no es cierto? Frente a un conflicto, todo esto que les estoy contando no les suena nada raro porque es lo más común. Pero podemos prestarle ayuda a las partes para que durante el proceso, con nuestra asistencia, vayan elaborando un cálculo de riesgos y determinen si lo que quieren es ganar, llevándose todo lo que está en juego a riesgo de perder la relación, o si quizás lo más beneficioso es negociar creativamente, colaborativamente, para consensuar, para llegar a un acuerdo. Entonces, calcular los riesgos es una parte, como les dije, importantísima, de esta tripartita, ¿no? De estas tres partes que tiene el supuesto de un conflicto. El riesgo, calcular los riesgos, es fundamental para decidir si voy a intervenir de una manera o de otra manera. O sea, todo conflicto tiene un riesgo, no es que todo conflicto entraña riesgos, no es que existen conflictos que no tengan riesgos. Los riesgos los vas a determinar vos, o sea, las partes los van a determinar, nosotros los vamos a ayudar, pero no hay un conflicto que no tenga riesgo, ¿no es cierto? Entonces, calcular los riesgos también es calcular las capacidades que cada uno tiene propias, digamos, con respecto a las capacidades o los recursos que tiene la otra parte, ¿no es cierto? Por supuesto en una circunstancia específica, porque estamos acá para resolver el X tema particular, concreto. Entonces, esto del cálculo de las capacidades, como les dije, forma parte del presupuesto, no lo vamos a ver hoy, pero es un tema fundamental. Los recursos que tengo, las capacidades que tengo yo, las capacidades que tiene el otro, lo vamos a hablar en la próxima, ¿no? Pero bueno, si decidimos intervenir en un conflicto de manera confrontativa para ganar, y los que nos están dando apoyo, es decir, los que están de nuestra parte, lo perciben como algo muy arriesgado lo que vamos a hacer, también es un riesgo que nos quiten el apoyo, ¿no es cierto? Porque ese quite de apoyo también puede hacer que nuestra propia capacidad se vea disminuida, y eso también es un tema que tenemos que sumar a nuestro cálculo de riesgos. Entonces, calcular los riesgos, fíjense, es un tema fundamental en cualquier actividad.
En los mercados financieros, en las empresas, en cualquier actividad económica, ¿qué hacen los analistas especializados? ¿Qué hacen? Calculan riesgos. ¿Y para qué calculan los riesgos? Porque un cliente va y dice, quiero invertir en la bolsa. Bueno, pero antes de que vos te tirás ahí y decís, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Dicho sea de paso, porque ahora, bueno, está de moda esto de ponerle, ¿no? El Bitcoin, la moneda digital, virtual, qué sé yo. Y vos no sabés nada, nunca invertiste un peso en nada. Y no sabés cómo se maneja ese mercado y no evaluás nada. Y vas y te pones todos tus ahorros en algo que puede salir bien, puede salir mal. ¿Qué sería lo más inteligente? ¿Ir a quién? Alguien que te ayudara a calcular qué cosa, los riesgos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el mediador, el coach, ¿qué ayuda a la gente? A reflexionar sobre los riesgos antes de tomar alguna decisión. No le dice que lo haga o que no lo haga, pero sí ayuda a mirar las cosas con unos lentes más racionales, o sea, dejando de lado un poco la emocionalidad, las ganas que tengo de hacer esto, las ganas que tengo de hacer el otro, sino enfocándolo de una manera más racional. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Porque como digo, no somos asesores, para un asesor es más fácil, porque el asesor que te hace, te presenta qué cosa, un informe. Mire, esto es así, bueno, ahora está en usted, hace o no hace lo que yo le digo. Pero nosotros no podemos hacer eso con nuestros clientes, con las partes no podemos hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, aquí la primera herramienta. Lo que vamos a usar son las preguntas. Vamos a usar 3 cosas en realidad, pero lo primero que vamos a hacer es preguntas. Entonces, vamos a... supongamos que primero nos tenemos que dar cuenta que las partes no hicieron ningún cálculo, ¿no? Por eso está la escucha activa y la presencia. Si yo no estoy presente en esta mediación, si no estoy presente en esta sesión de coaching, si no estoy atenta o atento, no me voy a dar cuenta si la persona hizo o no hizo un cálculo de riesgo. Pero supongamos que sí estoy atenta, que sí estoy aplicando la escucha activa y me doy cuenta que no he hecho ningún cálculo de riesgos de nada, ningún cálculo previo. ¿Qué hago? Supongamos que estamos en la reunión conjunta. Este tema, el cálculo de riesgos, no se puede hacer en reunión conjunta, porque yo me di cuenta de algo que la otra parte, que la persona no se dio cuenta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a una reunión individual. Individual, exactamente. Voy a ir a una reunión privada y voy a hacerlos reflexionar en base a algunas preguntas que son claves. Y acá las primeras preguntas que vamos a hacer. La primera es, bueno, escuché tal y tal cosa que usted quiere romperle la cabeza al otro literalmente y que piensa que, no sé, que va a ser pipiripi. Bueno, ¿pudo calcular los riesgos? Ya ahí eso le cayó como un balde de agua fría, porque dice, ¿eh? ¿Qué? ¿Cama deja? Bueno, y sí, riesgo. Toda decisión, señor, tiene riesgos. Hay pro y al contra. Usted piensa que todo le va a ir fenómeno, pero a ver. Segunda pregunta, ¿qué información concreta, específica tiene sobre los riesgos que está dispuesto a asumir? Ay, no, ¿qué le pasa a esta mediadora? Este coach me está matando con sus preguntas, me hace pensar. Bueno, ¿por qué? Porque estamos llevando a las personas a salir de la emoción y hablar de lo concreto, de lo racional. ¿Qué datos tiene, señor? ¿Tiene información? ¿Investigó antes algo? ¿Tiene algo concreto de lo que piensa hacer? ¿A dónde lo va a llevar esto que usted quiere hacer? Bueno. Si nos dice que no pudo calcular los riesgos, porque no sé, que no pudo, o dice que no los calculó. Bueno, si no los calculó, señor, ¿es lógico correr con riesgos que ni siquiera sabe cuáles son? Usted no sabe me está diciendo que no sabe ni cuáles son los riesgos que está dispuesto a correr. O sea, ya te das cuenta que esto es como decirle a alguien, pero usted,
es una lotería, se está haciendo cualquier cosa, no pensó las cosas antes de decidir, ¿comprende? Bueno, entonces, seguimos. Ustedes tomen nota, no quiero, a ver, siempre digo lo mismo, las preguntas que les doy de ejemplo no son preguntas que tienen que hacer así, todas seguidas. Son preguntas que salen del sentido común. Les estoy dando una guía para hacer reflexionar a la persona en reunión privada acerca del cálculo de riesgos que forma parte del presupuesto del conflicto. Bueno, muy bien. ¿Qué más le podemos preguntar? Bueno, le podemos preguntar, ¿y cómo puede preparar? Ahora que se dio cuenta que no se preparó, que no sabe, que no tomó los recaudos, bueno, ¿cómo puede prepararse ahora para enfrentar esos riesgos? O sea, ¿qué recursos necesita? ¿Los tiene esos recursos? ¿Cómo los podría obtener? ¿De dónde? ¿Quién? ¿Cómo? Otra podría ser, ¿y cuáles serían las consecuencias de los riesgos? O sea, a la luz de lo que está viendo ahora, a la luz de lo que estamos conversando, de lo que se está, de lo que está saliendo ahora a la luz, ¿cuáles serían las consecuencias de los riesgos en este momento, con lo que usted está viendo ahora, con lo que estamos conversando ahora? Bien. Otra pregunta que se desprende de algo que yo les dije antes es, supongamos que haya otros que están involucrados en este conflicto, que son los que de alguna manera están dándole, bueno, soporte, o sea, están del mismo lado que está esta persona. Es decir, bueno, estas personas que avalan, que lo apoyan a usted, ¿están dispuestas también a correr todos estos riesgos? Y no les pregunté. Bueno, ¿y qué pasaría si lo abandonan? Si no estuvieran ellos de acuerdo en correr todos estos riesgos y lo dejan a usted solo, ¿qué pasaría? Eso es una pregunta clave, esa es muy, muy fuerte, porque a veces la gente se envalentona porque piensa, no, pero yo tengo el soporte, tengo el amparo, tengo nada de fulano, pero al fulano nunca le preguntaron nada. Y por ahí fulano dice, no, pero tú estás loco, no, eso no quiero meterme en eso, quiero terminarla con esto, o sea, en fin. Bueno, entonces, otra pregunta también podría ser, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que podría suceder? Supongamos que las cosas salen mal, ¿qué es lo peor que podría suceder? ¿Qué sería? Bueno, ¿qué podría hacer si saliera mal? ¿Qué podría hacer para solucionarlo? Esta pregunta en realidad excede un poco, esta última pregunta excede un poco, ¿no? La actuación del mediador, tanto del mediador como del coach, lo excede un poco, pero es muy útil. Es muy útil, ¿por qué? Porque ayuda a tomar conciencia sobre algo, y ese algo es que es mejor prevenir que curar, es decir, es mejor prevenir una crisis que no actuar para apagar un incendio. ¿Se dan cuenta? Es mejor pensar antes lo peor que no cuando estás en lo peor. Porque cuando estás en lo peor, bueno, ya estás, ahí estás en el incendio. Pero pensar antes, bueno, y si pasa lo peor, prevenir, ¿no es cierto? También en estas preguntas debemos incluir las preguntas por el famoso MAN. ¿Qué era el MAN? A ver, ¿qué era? La mejor alternativa al acuerdo de negociado. Muy bien, acá es donde van las preguntas por el MAN, porque muchas veces a mí me preguntan, doctora, pero yo veo acá las etapas del proceso, ¿y dónde está el MAN? ¿Dónde entra el MAN? Acá entra el MAN. El MAN entra cuando yo me doy cuenta que esta persona no hizo ningún cálculo de riesgo, que no se preparó, que está posicional. Otra manera es darme cuenta que está posicional. Posicional, o sea, no ha pensado, se olvidó de sus intereses o directamente los desconoce y no lo sabe. Entonces acá van las preguntas por el MAN. O sea, como dijo recién Marcela, la mejor alternativa al acuerdo negociado. Entonces, preguntando simplemente, ¿qué piensa hacer si no llega a un acuerdo? Porque la posibilidad de no llegar a un acuerdo es uno de los principales riesgos de cualquier negociación. Fíjense,
O sea que dentro del cálculo de riesgo tenemos que preguntar por el MAN, porque ese es uno de los mayores riesgos, que aborte la negociación. Entonces, ¿qué preguntas podemos hacer para preguntar por el MAN? Y acá también les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué piensa hacer si no llega a un acuerdo en estas conversaciones? En este proceso no llega a un acuerdo. ¿Qué piensa hacer? ¿Cuánto le va a costar no llegar a un acuerdo? ¿Y tiene alguna evaluación del costo de no llegar a un acuerdo? El costo no es solamente económico, ¿eh? El costo no es solamente económico, el costo es en relaciones, afectos, el costo es en bienes, Estrés. es completo, o sea, ¿cuánto le va a costar no llegar a un acuerdo? ¿Qué probabilidades reales tiene de ganar? Porque usted quiere ganar. Ganar, que es llevarse todo y que el otro pierda todo. O sea, usted quiere el 100% para usted y el otro que se quede en cero. Pero ¿qué probabilidades reales tiene de ganar? Y esta es muy, muy importante, esta pregunta. Si el mejor resultado, ¿cuál es el mejor resultado que usted esperaría, o sea, siendo súper optimista, ¿no? ¿Cuál sería el mejor resultado que podría darse en este proceso? Y bueno, lo mejor para mí sería XXX. Bueno, muy bien. ¿Y cuál sería entonces la mejor alternativa? Es decir, por fuera de esto, usted, ¿qué podría hacer que supere esto que acá podría obtener? Porque eso que me está diciendo lo podría obtener acá, negociamos. ¿Tiene una alternativa? O sea, por fuera de esto, ¿hay algo que supere esto que usted acaba de ver? ¿De decirme? No. Y entonces, ¿qué le parece? ¿Qué es mejor? ¿Quedarse o irse? ¿Se dan cuenta? ¿La entendieron esa dinámica? O sea, si lo mejor que podés lograr acá, si tu expectativa de lo mejor es esto, y eso lo podés lograr si negociás, ¿qué tenés que supere a esto por fuera? Nada. Y entonces, ¿qué conclusión llegás? O sea, no te puedo decir quédate. Te estoy haciendo reflexionar que es mejor tu opción que te quedes, porque el riesgo de irte es muy alto. El riesgo de irte es quedarte sin el pan y sin la torta, te quedas sin nada, ¿entendés? Bueno, bien, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Con todo esto lo que logramos es que la persona se concentre su energía mental, su energía racional en dos cosas, los intereses reales que tiene y los recursos que tiene para satisfacerlo. Eso es lo que logramos con todas estas preguntas. Lo sacamos de la emoción, ¿entienden? Lo corremos de la emoción, lo llevamos a lo racional. Entonces, por otro lado, ya sabemos que las partes, si al iniciar el conflicto no gestionaron alternativas, no tienen el famoso, como lo digo yo, el as en la manga, que este es el famoso as en la manga, no tienen específicamente algo concreto que harían en el caso de que no funcionara. Bueno, acá podemos decir entonces que se están poniendo en una situación solos, en una situación muy difícil, muy endeble, una situación muy arriesgada, ¿no es cierto? No solamente con respecto a la otra parte, sino también con respecto a sí mismos. Pero esto es algo que, aunque les parezca extraño, las personas no lo piensan, no piensan en sus alternativas antes de ir a un proceso para solucionar los conflictos. Entonces, cuando el mediador hace este tipo de preguntas, estos ejemplos, pero este tipo de preguntas, lo que está haciendo es actuar como agente de reflexión para asegurarse que las partes se están enfrentando el conflicto con realismo, no con emocionalidad, sino con realismo. Por eso que uno no se tiene que, no se tiene que alterar porque el otro se altere, no se tiene que enojar porque el otro se enoje. Nosotros tenemos que mantener el foco en la realidad, en lo específico, llevar a las partes lentamente, solamente con preguntas, a reflexionar sobre su situación. Y otras formas que tenemos también para lograrlo
además de estas preguntas, es basar las preguntas en alguno de estos dos técnicas que tenemos acá. Fíjense, son dos, cuando digo que tenemos acá me refiero a las diapositivas, ¿no? Entonces tenemos dos cuadrantes, dos diapositivas. No sé si las están viendo, pero que sí. ¿Sí? Bueno, fíjense. Sí. Perfecto. Entonces, acá lo que tenemos... Esperen, ¿eh? Bueno, son dos cuadrantes. Esta técnica se llama quiero versus tengo, y el otro es la famosa, que ya deben conocer, la técnica de FODA. Pero vamos a ver cómo la utilizamos. Entonces, la persona le vamos a preguntar, lo vamos a sacar de la emocionalidad preguntándole por sus intereses. O sea, el quiero sería lo que realmente le interesa. ¿Cuál es el resultado concreto? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que realmente lo preocupa? ¿Cuáles son sus necesidades? Bueno, acá está todo esto dentro del quiero. Versus no quiero, porque a veces la gente no tiene muy claro lo que quiere, pero sí tiene muy claro lo que no Lo quiere. que no quiere. Exacto, por eso, Claro. a mi juicio, lo que a mí me sirve más es empezar preguntando por lo que no quiere, porque es lo que tiene más claro. No Lo que no quiere. quiere, lo va a decir fácil. Y una vez que ya tengo el no quiero, entonces voy a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere? Ah, de ahí sale mejor, fluye más. Bueno, entonces, para esto que quiere, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuáles son sus recursos? ¿Cuáles son sus herramientas? ¿Qué es lo que, qué es lo que de lo que usted dispone para esto que usted quiere? Y ahí empiezan a salir realmente si tiene recursos, no los tiene. Pero en todo caso, aparecen los riesgos de qué es lo que no tengo, lo que me falta. ¿Se dan cuenta? O lo que conspira contra lo que yo quiero. Entonces esta es una técnica, digamos, sencilla y ordenada para nosotros, ¿no? Porque en base a este cuadrante podemos ordenar nuestras preguntas sin necesidad de tener digamos, un formato, porque yo las preguntas que le di son ejemplos, pero ustedes no se van a llevar un machete a la mediación, pero sí se pueden tener clara esta técnica, este cuadrantito, y entonces elaboran las preguntas en base a la escucha activa solamente siguiendo el cuadrante. Y esto les sirve perfectamente para poner claro el análisis de riesgos. ¿Se dan cuenta? Bueno, la otra que podemos utilizar, que es muy parecida, pero que es el FODA. El FODA, la diferencia, digamos, tenemos fortalezas, ven acá están, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Entonces, por un lado tenemos lo interno. ¿Qué es lo interno? Las fortalezas y las debilidades. Esto es lo interno, ¿ven? Y lo externo, ¿qué es? Lo que está afuera. Las amenazas, pero también las oportunidades están afuera. Ahora, las fortalezas y las oportunidades me potencian, me facilitan, me permiten. En cambio, las debilidades y las amenazas me limitan. Esta herramienta es buenísima para analizar los riesgos. Es buenísima, porque los riesgos no solamente están en lo externo, también mis debilidades son un riesgo. Son un riesgo para mí, que yo no tenga la fortaleza para poder afrontar un juicio. No tengo la fortaleza anímica, ponele. ¿Eso no es un riesgo? No tengo ánimo, no tengo, porque es una debilidad mía, suponte. De la misma manera que si yo tomo en cuenta, bueno, esto ya lo vamos a ver bien en la próxima cuando hablemos de las capacidades, porque esto está muy relacionado con las capacidades, ¿sí? Pero de todas maneras, esta herramienta me sirve muchísimo para este análisis de riesgo. Entonces, tenemos tres formas.
Bueno, 3 formas que digamos, que se van a desprender de mi escucha activa. Si yo me doy cuenta que la persona está muy posicional, ya es un indicador de que no hizo análisis de riesgo. Ninguna persona que haya hecho un análisis de riesgo se va a presentar posicional. Las personas más posicionales son las más emotivas, son las más emocionales. Y esas personas hay que ayudarlas a poder guiar sus emociones. Como ustedes ya saben, las emociones son buenas consejeras, pésimas dueñas. La persona que se guía por la emoción no hizo cálculo de riesgo, va directo al fracaso. ¿Se dan cuenta? Entonces, nada, nosotros los vamos a ayudar con 3 herramientas. Una, las preguntas. Las preguntas incluyen la pregunta por las alternativas, o me guío por la herramienta de FODA o por la herramienta de quiero versus tengo. Y con no estoy diciendo que utilicen todas las herramientas, les estoy diciendo que estas son las posibilidades que tienen, y el momento adecuado es después de escuchar la posición. Después de escuchar el primer relato, después de escuchar la primera narrativa, ahí ya toman la decisión. Porque muchas veces, fíjense qué interesante, ¿no? Muchas veces el mediador cierra la mediación. Ah, bueno, no quiere, listo, chao. Pero no es que no quiere, es que no sabe, porque no analizó bien las cosas, porque no las pensó bien. Entonces, el mediador no se tiene que poner, digamos, nervioso iba a decir, pero lo que quiero decir es ansioso, o sea, bueno, listo, ya está. No, este es un pequeño impas, un pequeño espacio, ¿sí?, de reflexión para después, sí, ya cuando la persona salió de su, digamos, de su estado emocional y pasó al análisis racional, y si sigue con sus ideas, bueno, perfecto, pero nosotros ya cumplimos con nuestra función, que fue actuar como agente de reflexión. Cosa muy diferente a decir, ah, bueno, esto es lo que querían, cerremos. Si una persona va a una mediación y dice, yo vengo nada más que a cerrar la mediación, pero si ni no sabe nada, ¿cuál fue nuestra intervención? Ninguna. O sea, si después de toda esta intervención decide igualmente cerrar, es otro tema, porque ahí la parte de esto es voluntario, si quieren irse se van, pero no se puede cerrar una mediación solo porque las partes se presentan posicionales, porque eso es algo que cualquier conflicto va a despertar, que es lo posicional de cada uno de nosotros, lo emocional. Eso no tiene nada que ver con querer cerrar la mediación, tiene que ver con una actitud defensiva, de que pensar que me voy a salir con la mía pasándole por encima al otro. Es más por desconocimiento y temor que por un verdadero querer. No tiene nada que ver con los intereses, ¿comprenden? Entonces, para cerrar y resumiendo, para enfrentar un conflicto de cualquier manera que sea, ya sabemos que tenemos 6 maneras de enfrentar el conflicto, ¿no? ¿Cuáles son? Negarlo, evitarlo, ceder, avasallar o confrontativo, conciliación o creativa y colaborativamente, que es lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Pero cualquiera sea la forma que las personas elijan para enfrentar los conflictos, siempre hay riesgos. No es que porque elijan una manera, ah, no, acá no hago cálculo de riesgo. No, cualquier forma tiene riesgos. Entonces, el tema es justamente calcularlos antes de decidir, calcular los riesgos antes de emprender la acción, antes de decidir cuál es la mejor opción. En realidad, si no hago cálculo de riesgo, nunca voy a saber cuál es mi mejor opción. Entonces, esta comprobación de la realidad de cada una de las partes, casi les diría es la función principal del mediador, porque es una de las primeras acciones que tenemos que realizar. Después de escuchar la posición, llevarlos a la reflexión para ver cuáles son, para ver de dónde están parados. Exactamente. Entonces, si están embargados por la emoción, bueno, no están pensando con claridad. Si se manifiestan posicionales, si están inabordables, si están en posiciones rígidas, si no pensaron alternativas,
si las alternativas que pensaron son ilusiones, porque a veces la gente viene con cada alternativa, puede decir, pero, y bueno, son ilusiones. Entonces, los llevamos a reunión privada y ahí los abordamos a través de las preguntas, a través de la herramienta de FODA, a través de la otra herramienta Quiero Tengo, los llevamos a la reflexión de las, para armar el presupuesto del conflicto, ¿no es cierto? Entonces, acá en la mediación no hay espacio para ilusiones, no hay espacio, no hay tiempo ni espacio para ilusiones. Acá vamos a lo concreto. Por eso, este es uno de los grandes motivos por los cuales este método es un proceso mucho más rápido, mucho más económico, mucho más efectivo para resolver cualquier problema. Porque acá no hay enredos, ¿comprenden? Siempre y cuando asumamos esta responsabilidad, porque esto lo dicen cualquier libro de mediación que ustedes lean, para que ¿cuál es la función principal del mediador? Actuar de agente de reflexión. La pregunta que nadie se hace, o que en ningún libro se dice, y ¿cómo hago para ser de agente de reflexión? Bueno, acá tienen. Análisis de riesgos para poder hacer un presupuesto de conflicto. Bueno, con esto, después les paso las diapositivas para el que las quiera. La clase esta el encuentro grabado. Y la próxima, entonces, vamos a hablar de los otros elementos que tiene el presupuesto. O sea, vamos a completar el mapa, porque esto sería como un mapa, ¿no es cierto? Esta es una de las partes que podemos hacer. Dijimos, el cálculo de riesgos es pero también podemos incluir el cálculo de factores de poder, que es sumamente interesante, y el cálculo de capacidades. En realidad, esta reunión privada que yo les estoy, que estamos comentando hoy, incluye los 3 ítems, no solamente uno, incluye los 3. Y a partir de la reflexión sobre los 3 ítems, entonces la persona, podemos decir, está en condiciones racionales de tomar la decisión que quiera. A partir de acá, listo, se quiere ir, se va, se quiere quedar, se queda, pero ya totalmente salimos de la cuestión emocional. ¿Me comprenden? Entonces, como ven, hay muchas herramientas para trabajar la emocionalidad de las partes sin desesperarse. Porque a veces los mediadores se ponen, ay, pero se puso a gritar, ay, pero se puso a llorar, ay, yo... No, esto yo no puedo, porque acá, no, acá todos tienen que ser prolijos y tienen que ser todos así, tranquilitos. No, señores, entonces usted no es mediador. Viene como viene. No, yo te hago, Gabriela. Yo te hago, aporto algo a esto. Lo que yo veo siempre es con las personas que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y en todo esto que vos estás diciendo, de cómo reacciona la gente, creo que anteponen eso. Si yo te ataco primero, doy el primer golpe, pero sin contar todo lo que sería el factor, o sea, están en esa emocionalidad, porque estoy enojada, agresiva, y cuesta salirse. Y lo otro que acabas de decir, de que la persona se enoja, que decimos por ahí no podemos con los conflictos, también depende mucho de nosotros, porque en realidad todos somos seres humanos. Entonces, estamos en toda esa vorágine, y por ahí creo que en ese afán de buscar el bien del otro es como que no sabemos o no queremos muchas veces tomar parte también. No, parte no somos nunca, porque nosotros no somos parte, pero somos personas que ayudamos a otros a pensar las cosas mejor. ¿Para qué? Para que asuman la responsabilidad de sus decisiones. Lo que nosotros sabemos desde la técnica es que nadie está plenamente, digamos, preparado para tomar una decisión si está actuando desde la posición, si está actuando desde la emoción. O sea, obviamente eso es humano, lo que pasa es que eso no es útil. Claro. Entonces, o sea, está bien, es una actitud de los seres humanos, pero bueno, estamos frente a un tema que se llama resolver un conflicto. Entonces, no sirve actuar de esa manera para resolver un conflicto, tenés que actuar de otra manera.
Y es ahí donde nosotros intervenimos para ayudar a reflexionar, a pensar las cosas mejor. Cuando digo pensar mejor, lo toman en ese parámetro, no es que uno piensa bien y el otro piensa mal. Estoy diciendo que no les sirve pensar de esa forma, porque el dejarse arrastrar por la emoción no sirve para resolver en base a los intereses. Al contrario, te vas a olvidar de lo que realmente a vos te importa, ¿me comprendés? Pero en este cálculo de riesgos es algo que yo, digamos, me pareció interesante porque es algo que por ahí no abordamos dentro de la formación básica, y dónde va el cálculo de riesgo, y cómo nos damos cuenta, y qué preguntas tenemos que hacer, y cómo abordarlo, pero que me pareció que desde la práctica, por lo menos desde mi práctica, es una herramienta simple y muy útil para despertar la conciencia, porque acá despertás la conciencia, o sea, apagás un poco la emoción y despertás la conciencia, ¿se entiende? Sí, acuerdo totalmente. Bueno, qué suerte que acuerdes conmigo, tenés un 10. No, es que sabes que yo hago la parte social y muchas veces me toca trabajar con una abogada, entonces ella es la que dice, pero y usted, y tiene en cuenta esto, entonces todo lo que vos estabas diciendo me lleva a eso por ahí. ¿Viste? Porque los abogados somos así. Son tremendos, son tremendos. Bueno, espero que les haya servido y al que les interese en la próxima seguimos con el presupuesto del conflicto y vamos a abordar los otros cálculos. Si nos da el tiempo, cálculo de poder y de capacidades lo veremos juntos y si no lo hacemos en dos. Siempre recordando que todo forma parte del presupuesto del conflicto. Si voy a analizar un conflicto no es solamente una partecita, son los 3 ítems. ¿Estamos? Bueno. Los dejo entonces. Nos vemos en la Gracias. 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 Chao a todos. Chao, chao.